Toda esta inquietud proviene de que cada vez utilizamos más recursos y estos recursos tienen un impacto directo en el medio ambiente. Por otro lado, sumado al aumento de las temperaturas que todos conocemos y por tanto al alcance o en este punto que estamos de emergencia climática. Pero yo hoy voy a intentar transmitiros que no solo es importante hacer una construcción sostenible, una construcción que reduzca las emisiones de CO2, sino que además el objetivo de todo esto no es solo un beneficio a nivel planeta, sino es un beneficio a nivel usuario. Los usuarios tienen que estar en confort, tienen que tener una temperatura adecuada en sus viviendas, en sus puestos de trabajo y también tienen que tener una calidad del aire óptima para que no tenga afectación tanto en su salud como en modelos de productividad. Y es por este motivo que aparece el paradigma de la nueva construcción o nuevo modelo constructivo que debe abarcar la sostenibilidad ambiental, criterios de calidad y durabilidad que, como habéis ido viendo en otras jornadas, vienen muchas veces soportados por sistemas o modelos constructivos más bien industrializados o que han pasado una serie de homologaciones que nos garantizan minimizar al máximo posible errores de obra, pero también garantizan la introducción de nuevos modelos en el sector de la construcción que estén validados y que aunque sean nuevos y mejores, realmente haya una certificación que nos garantice que cuando lo instalemos en un edificio no nos va a dar problemas por falta de experiencia de utilización o de instalación de estos. Y por último, sobre todo, insisto, todo esto no tendría sentido si el fin no es conseguir que el usuario dentro de este edificio no solo esté en confort, sino en salud. Hay muchas veces que la calidad del aire es incorrecta y pensamos que estamos bien, pero nuestro cuerpo está siendo afectado. Hay gente que es más sensible a esto y con el tiempo puede derivar en una enfermedad. Para que eso no pase, vamos a tener en cuenta todos los conceptos de diseño que nos permitan garantizar todas estas patas. Y es que cuando hablo de usuario no solo está el usuario que habita un edificio, sino el usuario pasivo, el usuario que va por la calle. Y tenemos que garantizar la salubridad, el confort de ambos. En el interior, que no afecte el urbanismo, que intentemos que nuestro urbanismo minimice emisiones de transporte y que este transporte sea más eficiente, pues controlando todas estas empresas de reparto que están cogiendo mucha importancia y que realmente tienen un impacto en la sociedad, pero también planteándonos dónde hacemos estos edificios, dónde hacemos nuevos usos, a qué perfil de sociedad se prevé que acceda a ellos y que se pueda llegar a ellos no solo con un vehículo individual, sino con el transporte público. Esto es clave. Si minimizamos el transporte, ya minimizamos parte de las emisiones de CO2 que también están vinculadas indirectamente al sector de la construcción. Pero además, esta minimización de CO2, esta minimización de combustibles, de nitrógeno, de ozono, nos va bien para que cuando abramos ventanas en el interior estemos en confort. Es decir, tenemos que garantizar el confort y la salud, tanto interior como exterior. Y por otro lado, también nos interesa mirar el planeamiento urbanístico. Es muy importante que cuando se haga un plan urbanístico nuevo se haga teniendo en consideración alturas de los edificios, separación entre ellos, zonas verdes próximas, pero también orientaciones. La orientación es clave. Por mucho que nosotros sepamos cuáles son las pautas de diseño eficiente a nivel de energía, de poco servirá si nosotros tenemos una parcela orientada única y exclusivamente a norte, donde no nos llega ni un rayo de radiación solar. Por mucho que nosotros apliquemos estrategias que veremos a lo largo de esta sesión, no servirán de nada porque nunca llegará el sol, con lo cual no tendremos esa entrada gratuita y renovable de energía tan básica para que nuestro edificio sea el máximo posible consumo cero.
Si bien es importante gestionar el urbanismo y una vez controlado tenemos que empezar ya a tomar decisiones a nivel de edificio, la primera decisión es que nuestro edificio consuma lo mínimo posible durante su vida útil. Es en la fase de uso donde el edificio tiene más emisiones de CO2 vinculadas. Pero sí que es verdad que desde el 2010 y la aparición de la directiva que definía el concepto de edificios de consumo casi nulo, los Nearly Zero Energy Buildings, NZEB, nosotros hemos ido mejorando, incluso el código técnico, nuestra normativa estatal, nos ha ido guiando hacia cuáles son las consideraciones de diseño que tenemos que priorizar en un edificio para que éste consuma lo mínimo posible durante su uso. Sí que es verdad que previo a toda esta normativa, los valores de emisiones de CO2 emitidas a un edificio en su fase de uso eran sobre el 64%, y en cambio la de los materiales, fabricación, ejecución del edificio solo implicaba el 32%, en el momento que la fase de uso va a tender a cero, este 32% de materiales va a aumentar y va a coger el grueso. Con lo cual, una vez nosotros consolidemos la eficiencia energética de nuestro edificio, lo que tenemos que hacer es tomar decisiones constructivas y arquitectónicas que en su fabricación, en su ejecución, en su derribo, impliquen el mínimo posible de emisiones de CO2 embebidas. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues escogiendo unos materiales versus otro, y no solo por las emisiones de ese material de manera aislada, sino de ese material asociado a una solución constructiva y en un entorno, porque llegar a aquel entorno implica un transporte. Y a lo mejor el material de partida es muy bajo carbono, pero el modelo de ejecución, el modelo de construcción o el modelo de transporte implica todo lo contrario. Y entonces es ahí donde tenemos que cerrar ese círculo y estar muy seguros de hacia dónde queremos ir. Para ir ahí no es una decisión propia, ni es el usuario el que está obligado a demandarlo, ni es el técnico el que está obligado a prescribirlo, sino es la suma de todos los actores que forman el sector de la construcción. El usuario, los técnicos, pero también las administraciones públicas, la industria y entidades neutrales como la universidad, como centros de investigación, que son los que tienen capacidad para concienciar a la gente y para mover nuevas inquietudes del sector y generar nuevos protocolos, nuevas herramientas, nuevos materiales, nuevos productos que contribuyan a dar respuesta a necesidades que tiene hoy el sector de la construcción para llegar a este punto sostenible, pero sin afectar ni a la calidad ni a la economía de los usuarios. Si bien es cierto que la sociedad es la que tiene que activar y movilizar todos estos nuevos modelos constructivos, desde el usuario, el promotor, constructores como técnicos, industria, son las administraciones públicas las que tienen la clave y los recursos para activar este cambio de modelo de una manera más ágil. Y en este sentido, la Unión Europea hace muchísimo tiempo que cogió la batuta para movilizarse, ¿no? Y en este sentido ha habido una constante evolución y aparición de directivas que han ido ayudando. La directiva más representativa fue en el 2010 cuando se vio que los valores de emisiones de CO2 en el sector de la construcción no estaban mermando, sino todo lo contrario, y que estábamos aproximándonos al 2020 sin conseguir los retos esperados. A partir de aquí, en la directiva del 2010, aparece el concepto de edificios de consumo casi nulo, donde lo que se pretende es que un edificio, cuando se diseñe de tal manera que su arquitectura demande el mínimo posible de instalaciones, pero que también en las instalaciones que se acaben poniendo consuman lo mínimo posible y que el combustible que utilicen en la mesura de lo posible, por no ser todo el combustible, sea proveniente de fuentes de energías renovables. A partir de aquí, parece que en el 2020 ya todos los países han traspuesto esta directiva a sus reglamentaciones y que aparecen nuevas evoluciones y nuevos objetivos.
la EPBD de 2021 con los planes de rehabilitación, ayudas, los fondos Next Generation que han aparecido, nuevas oficinas de apoyo al usuario que en un único organismo consiguen integrar asesoramiento económico, técnico y prestacional, y a partir de aquí los edificios o la previsión hacia el 2050 de edificios bajos en carbono, es decir, no solo que no emitan emisiones de CO2 durante la fase de vida del edificio, la fase de uso, sino que sea a lo largo de toda la vida útil del edificio, desde su diseño, construcción, uso y desmonte o finalización de vida de este edificio. Por lo tanto, el concepto de edificio de consumo casi nulo en ZEB o Nearly Zero Energy Buildings ha quedado, digamos, por decirlo de una manera, desfasado o consolidado, y ahora ya debemos hablar siempre de edificios de consumo cero, y además este consumo cero que sea con el mínimo impacto de emisiones de CO2 a nivel de embebido. A partir de aquí, insistiendo, siempre manteniendo el confort ambiental del usuario. No podemos decir que nuestro edificio ha bajado las emisiones de CO2 o ha bajado el consumo energético o ha introducido renovables si la temperatura de uso del edificio pasa porque está muchas horas a 17 grados. Puede ser que un uso o un espacio está a esta temperatura porque se ha previsto en diseño, pero no solo para ahorrar de manera energética, sino porque la actividad que se realiza está asociada a aquella temperatura. Y por esto es muy interesante que los nuevos edificios que se diseñen establezcan cuál es esta temperatura operativa, cuál es esta temperatura de confort que se va a establecer en cada uno de los espacios del edificio, y también cómo este intercambio o diferencia de temperatura, este salto térmico, puede afectar a transferencias de calor entre diferentes espacios. Todo esto es para decir que, sobre todo, nos fijemos cuando tomamos la decisión de hacer un edificio de consumo casi nulo, un edificio de consumo nulo o un edificio positivo, el primer punto es minimizar la demanda, hacer que el edificio geométricamente a nivel de orientación y sobre todo a nivel de cerramiento sea lo más efectivo posible, que consuma poco, que demande poco. Luego ya introduciremos instalaciones altamente eficientes. Después ya introduciremos renovables, pero primero que el edificio como punto de partida pasivo nos pida el mínimo posible. Y podemos llegar a esta finalidad dependiendo del petróleo y de fuentes fósiles o con modelos de bajo carbono. La toma de estas decisiones, por un lado, y una base muy importante, ya viene dada a nivel normativo. Y otra parte nos queda a nosotros que para llegar a estas demandas normativas podamos aplicar diferentes estrategias arquitectónicas. Si bien es verdad que cuando surgió el Código Técnico en el 2006 tenía un carácter más prestacional, es decir, tú tienes que llegar aquí y puedes decidir cómo, ha ido evolucionando a una mirada más prescriptiva, más de para llegar aquí, como mínimo tienes que hacer estas cosas. Sí que es verdad que para arquitectos que están como muy concienciados con este tema ha sido una limitación, porque algunas estrategias de diseño quedan penalizadas, aunque el resultado final fuera igual de idóneo. Pero es verdad que igual para el grueso de la sociedad es más beneficiario establecer unos mínimos normativos que garanticen unas características y parámetros energéticos del edificio. Antes de listar los principales vectores a tener en cuenta en el diseño arquitectónico de un edificio, conviene dejar claros unos conceptos, una terminología. La demanda de un edificio es aquella proveniente o resultante del diseño arquitectónico a nivel pasivo. Una vez yo he decidido que ese edificio va a ser redondo, cuadrado o una torre en un determinado emplazamiento y con una determinada orientación y acompañado de un sistema constructivo, por defecto este edificio me va a consumir más o menos, y simplemente es porque estará mejor optimizado a nivel arquitectónico pasivo. La demanda del edificio será mayor o menor. Lo que nos interesa es que esta demanda sea la mínima posible. El ejemplo más claro es a nivel del impacto de consumo que tiene la iluminación de un edificio. Si la mayoría
de espacios del edificio dan al entorno exterior, tienen ventanas, el consumo y la demanda de electricidad artificial va a ser mínima. En cambio, si el mismo edificio, bastantes locales o de los usos con más duración están en zonas interiores o que dispongan de poca alcance de iluminación natural, vamos a tener un problema y vamos a tener que ser esclavos, ¿no?, de la electricidad y de utilizar sistemas de alumbrado artificial. En este sentido, por muy bien que yo diseñe la instalación lumínica de aquel edificio, siempre voy a tener una demanda elevada, porque la base de diseño pasivo ya es errónea. Con lo cual nos interesa optimizar muy bien las decisiones pasivas del edificio, aunque sean un poco más caras, interesa cuadrarlas muy bien, porque si yo tengo un edificio que demanda poco, luego las instalaciones van a ser más fáciles de optimizar. Pero si mi edificio de base pide mucho, va a consumir mucho. ¿Qué es el consumo? El consumo se puede estructurar en tres conceptos: la energía útil, la energía final y la energía primaria. La energía útil equivale a nivel de kilovatios metro cuadrado año al mismo valor que la demanda. Lo que pide un edificio es la energía útil que yo tengo que aportar a aquel edificio. Para aportar esa energía útil lo puedo hacer con una instalación o con otra, y según como sea el rendimiento de esta instalación, la energía final, lo que yo vaya a pagar a la compañía suministradora, va a ser mayor o peor. Esa va a ser la energía final, lo que yo pago a final de mes de electricidad, de gas o de leña. Y luego la energía primaria. La energía primaria es aquello que hay que producir en la fuente de producción de origen para que aquel combustible me llegue al edificio. Si hablamos de electricidad es cuánto tengo que producir yo en una central nuclear, en una central térmica, en una central hidráulica, para que a mi edificio llegue X kilovatios de electricidad y me funcione aquella luminaria. Pues lo que tenemos que intentar es que la energía primaria de un edificio sea lo más renovable posible. Si la procedencia del consumo del combustible del edificio es renovable, yo tendré más probabilidades que las emisiones de CO2 vinculadas a esta energía primaria sean lo mínimo posible. La energía útil, por tanto, la vamos a extraer directamente del cálculo de demanda del edificio. La energía final va a ser aplicar el rendimiento de la instalación, es decir, del elemento de producción de calor y frío, del elemento de distribución de ese calor y frío y del elemento que emite ese calor y frío. Y luego la energía primaria va a salir directamente aplicada de un coeficiente de paso aplicado por el Ministerio de Fomento a la energía final. Yo a la energía final voy a aplicarle un coeficiente de paso, me va a dar una energía primaria y me va a dar unas emisiones de CO2. Y a partir de estos conceptos es la terminología que nosotros vamos a utilizar para ir tomando decisiones a nivel arquitectónico y a nivel proyectual. Y es por eso que cuando diseñemos un edificio siempre va a ser clave, por un lado, ver muy bien a nivel de estrategias pasivas qué decisiones tomamos, a nivel de estrategias activas qué estrategias tomamos, cómo vamos a iluminar, cómo vamos a climatizar o cómo vamos a instalar determinados aparatos eléctricos o no eléctricos como cocinas industriales y qué combustibles van a utilizar todos estos aparatos. Y siempre teniendo en cuenta que cuanto más renovables sean estos combustibles, mejor van a ser. Pero hay ocasiones que estos combustibles, aunque sean renovables, tienen unas emisiones de otros productos derivados de la combustión que también hay que tenerlos en cuenta en el impacto final. Así bien, establecidos un poco el concepto y el marco de trabajo de los edificios de consumo casi nulo y de la construcción sostenible, ¿por dónde empezamos? ¿Por qué camino o qué estrategias vamos a tener que tomar a la hora de diseñar un edificio o bien de consumo casi nulo o incluso un edificio positivo? Pues los primeros criterios es cómo lo vamos a diseñar a nivel pasivo, qué máquinas vamos a introducir a nivel activo y con qué combustibles vamos a hacer que funcionen estas maquinarias. A nivel pasivo, sobre todo una vez establecida la implantación en el local, la orientación, la geometría, la proporción de oberturas, el acabado, la materialidad del revestimiento de la envolvente, vamos a tener que establecer
unos criterios mínimos. ¿Qué transmitancia va a tener esta envolvente? ¿Va a ser una envolvente ligera o pesada? ¿Va a tener inercia térmica? ¿Va a tener capacidad calorífica, de absorción calorífica o no? ¿Y cómo vamos a resolver el punto más crítico de un edificio, que son los puentes térmicos y las infiltraciones, las discontinuidades del aislamiento y las discontinuidades o los encuentros entre diferentes materiales, sobre todo la parte opaca y las oberturas, y estas posibles grietas por donde se nos va a colar el aire los días más fríos de invierno y con más viento. Para abordar todo este tema vamos a tener que hablar de la arquitectura bioclimática, que no deja de ser estrategias a considerar a la hora de diseñar un edificio. Y la arquitectura vernácula parte del planeamiento urbanístico. De poco sirve hacer un edificio muy bien materializado si la implantación de este como punto de partida ya se errónea. Por eso, el primer parámetro energético a tener en cuenta a la hora de diseñar un edificio es dónde lo implantamos, hacia dónde mira y qué forma y geometría tiene. Todos sabemos que los edificios, cuanto más compactos, cuanta menos superficie de envolvente tenga, menos pérdidas de energía tiene o menos transferencia hacia el exterior en invierno o ganancias térmicas de calor en verano. Pero es verdad que según el clima, nosotros con un clima bastante benévolo, con muchas horas de radiación solar, hacer edificios más dispersos o menos compactos también puede ser eficientes, porque si ubicamos captaciones o superficies de captación en sitios estratégicos y con una superficie optimizada, pueden ser captadores solares gratuitos. Una vez optimizada la implantación, vamos a tomar la decisión de cómo va a ser esa envolvente. Y esa envolvente arquitectónicamente ha ido evolucionando a soluciones constructivas multicapa, ¿no? Nosotros históricamente teníamos las iglesias, donde eran gruesas paredes homogéneas, muy pétreas, muy masivas, que funcionaban bien por inercia térmica, ¿no? Pero esa cantidad de espacio perdido para la envolvente en la nueva sociedad y sobre todo en las grandes ciudades altamente o densamente urbanizadas no pueden funcionar, con lo cual hemos ido buscando alternativas de acabados de materiales que sumando capas ofrecían en parte los mismos beneficios que nuestra historia más monolítica. A partir de aquí, debemos ir hacia edificios ligeros, básicamente con muy baja transmitancia térmica y nada de inercia, o debemos pensar para según qué usos y según qué clima sistemas con inercia térmica. Pues seguramente en edificios residenciales o en oficinas o en colegios donde tenemos altas cargas térmicas durante el día, hay veces que es beneficioso tener esta inercia térmica como almacenador de esta energía para que la deje ir durante la noche. Y sobre todo esto nos da beneficios muy positivos en la demanda energética de un edificio durante el régimen de invierno. De lo que estamos hablando no es nada nuevo. La arquitectura vernácula en su momento ya ha ido descubriendo estas cosas y se diseñaba y se ejecutaba en función de la zona climática. Construcciones con tierra o construcciones con paja. Y no la arquitectura, sino a nivel de vestimenta. Cómo visten en países más fríos o cómo visten en países muy cálidos. Bien, el primer parámetro energético a considerar en un edificio una vez implantado geométricamente es el comportamiento térmico de este a nivel de transmitancia térmica, la U, o masa térmica, o la inercia térmica. ¿Qué le pedimos a un edificio? Pues a nivel de transmitancia térmica, la normativa nos lo ha ido asentando y consolidando. Ahora estamos en ratios de aislamiento térmico próximos
a 0,3, 0,4 en función de la zona climática a nivel español. A nivel Passive House estamos más bien a valores de transmitancia térmica 0,1, 0,2, que implica básicamente pues, traducción de espesores de aislamiento térmico. Espesores de 8 o 10 centímetros a espesores de 20, 30 o 40 centímetros en climas más fríos. Si bien es verdad que aunque estemos en un clima benévolo, el aislamiento es clave y nos ayuda tanto en invierno como en verano a minimizar las pérdidas o las ganancias, tenemos que decidir qué aislamiento ponemos. Y aquí podemos ir desde aislamientos más derivados del petróleo y con más impacto ambiental en su ciclo de vida, o con aislamientos más naturales o con menos impacto ambiental en su ciclo de vida. A nivel de certificación energética nos da lo mismo. Nosotros mientras pongamos un comportamiento de resistencia térmica de aquel material, es igual que a nivel de ciclo de vida funcione mejor o peor. Nuestros programas de certificación energética no lo computan, no lo tienen en consideración. Pero sí que es verdad que ya han aparecido nuevas certificaciones ambientales, que no energéticas, que sí que nos guían y nos piden que para que nuestro edificio esté bien considerado a nivel ambiental, no solo debe de emitir pocas emisiones de CO2 durante su vida útil, durante la fase de uso, sino que tiene que minimizar en toda su etapa de vida. Y es aquí donde interesa tener en cuenta qué material escogemos y su impacto en el ciclo de vida. Y es por eso que los materiales más derivados de productos naturales tienen un mejor impacto a nivel ambiental global. A partir de aquí, también considerar que aunque nosotros pensemos que el aislamiento de fibra de madera puede ser más caro a priori porque es más novedoso, no tiene por qué. Que no solo tiene un impacto económico el material, sino el material y su implantación. Y aquí es donde os animo siempre a que cualquier decisión proyectual que toméis, o bien a nivel de edificio como arquitectos, o bien a nivel de producto como industria, lo que interesa es ver el precio de la materia prima y el precio de la mano de obra. Y es este cómputo global el que nos tiene que llevar a tomar la decisión final. Y no solo por las emisiones de CO2 durante la vida de fase de uso, sino toda la vida del edificio. Y considerando no solo a nivel de industria y el impacto en la fabricación o el impacto en la ejecución del edificio, sino el impacto de transporte y el impacto de la demolición. Es realmente el cómputo de todo lo que nos da el material óptimo. Todos estamos muy concienciados que un edificio sí o sí tiene que ir con aislamiento y que tiene que tener un aislamiento con un espesor importante. Pero ¿qué pasa con los puntos críticos? Con las salidas de balcones, con las terrazas, con los aleros, algunas ideas proyectuales que intentan minimizar en ámbitos más residenciales la icónica imagen de forjados vistos, pilares vistos, los encuentros de la fachada con el terreno. Todos estos son puntos críticos donde es difícil mantener esa continuidad del aislamiento térmico y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar mucho. Y es ahí donde nosotros tenemos que garantizar que van a haber los mínimos posibles y con el mínimo de transmitancia posible. Y estos puntos serán los que garanticen realmente una mínima demanda energética del edificio. Pensar que no tratar bien este aspecto puede suponer un 6-8% más de demanda energética de un edificio de base. El encuentro con el terreno, un ejemplo de solución para estas salidas de forjados. ¿Cuándo requerimos inercia térmica? Pues como os comentaba, igual en viviendas. Aquí tenemos un estudio que hicimos en la escuela que se veía, ¿no?, que para un modelo de vivienda más bien habitual y representativo en Cataluña, la inercia térmica nos jugaba muy a favor. Se tomó para una vivienda de referencia dos soluciones constructivas totalmente opuestas. Una totalmente ligera a nivel de forjados interiores y cerramientos interiores y de envolvente, y lo opuesto con construcción pesada.
Y aquí se pueden ver un poco los resultados, ¿no?, de estas demandas. En los edificios de baja inercia térmica siempre tenemos mayores o mayoritariamente tenemos consumos más elevados, en demanda de refrigeración plausiblemente, y en demanda de calefacción tenemos que los edificios de alta inercia térmica consumen muy poco, sobre todo, optimizan mucho la demanda, sobre todo en las orientaciones donde tenemos probabilidades de captación del sol. En orientaciones sureste, sur y suroeste, que nos llega radiación solar, este almacenaje de este calor y diferenciación de este calor, cesión durante las horas de que desaparece el sol, hace que la demanda de climatización quede bastante minimizada y minimizando los meses al año que vamos a demandar de esta. Y ahí es donde es clave y vale la pena trabajar. Para saber si vale la pena o no, básicamente nos quedan las simulaciones energéticas. De una manera muy básica lo podemos hacer con nuestros programas de certificación o de una manera un poquito más elaborada, un poquito más compleja, pero también más fiable, lo podemos hacer con programas de simulación energéticas propiamente, como puede ser el Energy Plus o el Design Builder. Y aquí podéis ver algunos de los resultados donde para según qué tipología edificatoria, el hecho de tener más o menos inercia térmica nos puede ahorrar incluso hasta 2 letras de mejora en la certificación energética final de un edificio a nivel de demanda. También tenemos otras alternativas tecnológicas para aplicar en el diseño de una envolvente de un edificio, como puede ser las fachadas o las cubiertas ventiladas. Este modelo de fachada cubierta ventilada en climas como el nuestro es o puede ser muy bueno a nivel de comportamiento energético durante la vida útil, porque nos puede garantizar esta bajada de temperatura del material superficial de la envolvente. Nosotros podemos tener un acabado con una temperatura superficial muy elevada, pero el acabado final, que es donde empezará nuestra envolvente térmica, será inferior por esta sombra proyectada de la superficie exterior. Es aquí donde nosotros podemos jugar a también conseguir bajas demandas energéticas sin necesidad de tener una U excesivamente baja. Y sobre todo está altamente testado y probado en la arquitectura vernácula catalana, esas cubiertas ventiladas que teníamos, ¿no?, que nos permitían optimizar un poco la temperatura final del edificio. Y aunque son en soluciones clásicas, un edificio construido hace pocos años, uno de los primeros colegios NZEB, donde se aplica esta solución de cubierta ventilada. Más parámetros a tener en cuenta: el acabado. Puede ser un material ligero, un material pesado, pero este material además tendrá una rugosidad y un color. Y esto también tendrá un impacto en la demanda energética final del edificio. Aquí se muestra un poco las temperaturas superficiales que puede llegar a alcanzar una cubierta en función de su color. Para medir el impacto final del color de una envolvente, tomamos en el máster un ejemplo de partida que era un centro comercial, una gran nave industrial construida previo a la primera normativa térmica de los edificios con el Código Técnico 2006 y con el Código Técnico 2017, es decir, con edificios con mayor o menor transmitancia en su envolvente, y en función de si era blanco o negro, la demanda final que tenía el edificio. Por un lado, la demanda total, y también se evaluó, si queréis verlo, en la diapositiva anterior tenéis la referencia de la fuente, podéis ver todos los valores, ¿no? Y es muy interesante porque podemos llegar a tener hasta mejoras solo con pintar la cubierta del edificio de un color o de otro de un 10, casi un 10%. La ventana también es un tema clave en los edificios y su demanda energética final. A la ventana, o al hueco mejor dicho, tenemos que pedirle 3 factores también. Por un lado, la U, cuanto más baja mejor, pero por otro lado, el factor solar. El factor solar nos interesa que sea cuanto más alto mejor. Y si miráis la normativa, igual pensáis
que estoy diciendo algo totalmente contrario, porque la normativa nos dice que el factor solar de nuestras ventanas debe ser como mínimo de 0,3, sobre todo aquí en Cataluña, a través del decreto de coeficiente. ¿Pero por qué se trata? Porque en verano sí que tenemos que tener un factor solar tendiendo a 0, lo más bajo posible. Pero en cambio en invierno no. Si no dejamos pasar el sol en invierno, estamos perdiendo un potencial captador solar del edificio. Con lo cual, el factor solar de un hueco no lo debe proveer la ventana, sino un acabado exterior móvil que podamos poner o quitar en función de la época del año. Está claro que no lo necesitamos siempre, solo en aquellos donde poder captar sol en invierno sea beneficioso. Si estamos en una fachada norte, no nos obsesionemos, nos da lo mismo cuál va a ser el factor solar del vidrio. Pero para un clima donde vamos a tener frío y para una abertura orientada a sur, sí que nos va a interesar que este factor solar sea variable a lo largo del año. Y luego otro parámetro que tenemos que tener en cuenta es la transmitancia lumínica del vidrio. Nos interesa que entre siempre la mayor cantidad de luz posible a través de la ventana. Si no nos entra esta luz, vamos a tener que abrir la iluminación artificial. Y la iluminación artificial implica consumo. Con lo cual, ventana, baja transmitancia. El sol que entre y cuando yo quiera un mecanismo móvil, que me lo pare. Pero luz siempre. A partir de aquí, una vez sabemos que tenemos que pedirle a una ventana, o al vidrio mejor dicho, ya podemos decidir rápidamente si nos interesa un vidrio sencillo, uno doble o uno triple. Vidrio sencillo doble o triple, sin ninguna capa que mejore sus propiedades, pues a nivel de transmitancia lumínica podríamos decir que todos se asemejan bastante, aunque claramente ya vemos que el triple va reduciendo valores de entrada de luz natural, pero en cambio el comportamiento térmico es muy bueno. Pero sobre todo lo que penaliza el vidrio triple es el peso propio, que afecta a la estructura del edificio, pero de manipulabilidad a la hora de implantación y de personal durante la obra, y el coste económico. En cambio, si entramos en detalles y ponemos vidrios dobles con bajo emisivo o con factor solar en función de la climatología, vemos que son bastante competitivos respecto a un triple vidrio. ¿Vale? Por ejemplo, un vidrio doble con bajo emisivo para climas fríos, tenemos transmitancias lumínicas aceptables o próximas a un vidrio no doble convencional, pero tenemos unas U's próximas al 1, que bajan 5 puntos respecto, ¿no?, los 5,4 que teníamos de un vidrio sencillo. Aquí vemos donde realmente tenemos ventajas. En cambio, hay veces que tenemos climas siempre cálidos y allí tenemos que optar por factores solares o vidrios con factores solares, donde no nos entre nunca el sol y nos dé un poco lo mismo que U tienen. ¿Y qué decidimos sobre el marco? Metálico, madera, PVC. La madera está cogiendo peso, ahora ya lo tenemos todos como más interiorizado, pero sí que es verdad que tenemos que ver de dónde procede esta madera y si tenemos los recursos o las semillas suficientes como para producir toda la madera que necesita nuestro sector de la construcción. Por otro lado, sí que es cierto que la madera nos da transmitancias como material de partida muy buenas y como comportamiento de ciclo de vida ambiental también muy óptimo. Más crítico es el aluminio o el PVC, pero sobre todo el PVC a nivel de posibles emisiones de componentes volátiles que tiene durante su fabricación, pero también durante su vida útil en el edificio. Entonces, si va a estar expuesto a altas temperaturas y próximo a contacto con las personas, sería un producto que a nivel de ciclo de vida, emisiones de CO2, pero también a nivel salud, productos volátiles, quedaría desestimado frente al uso de un producto de aluminio o un producto de madera. Y por último, una vez que hemos dicho que la ventana tiene que ser la U lo más baja posible, tanto vidrio como marco, que el factor solar debe estar, pero para verano, no para todo el año, nos queda hablar de la permeabilidad. Las ventanas tienen que ser el máximo estancas posibles. ¿Cuál es la ventana más estanca? La que no se abre.
seguro que está bien sellada. La siguiente, la batiente, la que yo hago presión para cerrarla. La menos estanca o la más permeable, la corredera. Pero sí que es verdad que hay correderas de alta inversión económica que también pueden llegar a ser como ventanas abatibles. Entonces lo que es importante es, una vez nosotros vamos a catálogo a escoger una ventana, mirar el grado de permeabilidad y decidir o prescribir esta en función de lo que nosotros nos interesa en el edificio. Hasta el momento hemos hecho pie sobre la importancia de la implantación del edificio en el entorno, a nivel orientación, a nivel geometría, a nivel materialidad, proporción hueco opaco. Después hemos hablado sobre qué características técnicas deben cumplir las soluciones constructivas de la envolvente, a nivel de inercia térmica, a nivel de aislamientos, a nivel de continuidad de estos aislamientos y control de puentes térmicos. Pero ahora toca hablar de, en fase de ejecución, cómo tenemos que ejecutar este edificio y qué consideraciones tiene que tener en cuenta para que realmente se comporte como está prescrito en el papel. Y aquí hay una cosa a tener en cuenta determinante, que es la estanqueidad. Por mucho que nosotros hayamos diseñado una pared con una transmitancia térmica de 0,1, por mucho que nuestras ventanas sean de 0,6, por mucho que nos capte todo el sol o la radiación solar, de poco sirve si yo tengo muchas infiltraciones. Si resulta que yo tengo un puente aéreo en mi envolvente. ¿Dónde están esos puentes? Esos puentes están entre encuentro en diferentes materiales normalmente, entre la ventana y la parte opaca. El tipo de cerramiento de ventana que comentábamos hace unos segundos, pero también en los enchufes vinculados a la fachada. Allí, para meter el cajetín del enchufe, muchas veces rompemos el aislamiento y por lo tanto potenciamos esas infiltraciones. Los conductos de ventilación, las instalaciones, todos estos pasos de trazados son en muchas ocasiones los que nos convierten en puentes aéreos, ¿no?, en infiltraciones del edificio y contacto entre el interior y el exterior y por lo tanto pérdidas energéticas. Para trabajar esto es clave trabajar con productos que nos ayuden a proporcionar esta estanqueidad, que pueden ser cordones o pueden ser láminas, en función de cada solución constructiva y cada punto del edificio donde nos encontremos. Vais viendo algunos ejemplos de instalaciones y puntos débiles. Es que estas infiltraciones igual no son visibles, igual acaban afectando a partes interiores de la solución constructiva. Un cerramiento no estanco donde altas concentraciones de vapor de agua llegan al aislamiento y este empieza a entrar en un estado de putrefacción. Aparte de que energéticamente no se va a comportar como estaba previsto, tenemos un problema de salubridad en el edificio. Estos hongos pueden salir a través de las pequeñas grietas del cerramiento, entrar en la vivienda y afectar a los usuarios. Por eso es importante tener en consideración todos estos productos de sellado para aplicarlos y considerar que no tienen un incremento en el edificio, en la solución constructiva del edificio muy elevada. Son productos normalmente baratos y la mano de obra sí que tiene un impacto, pero no es excesivamente elevada. En cambio, el no hacerlo sí que puede tener un impacto en el comportamiento energético final del edificio. Si lo preveemos ya en los planos de diseño y está en el presupuesto, no pasa nada. Lo malo es si no lo hemos pensado, lo queremos incorporar durante la obra y nos supone una partida extraordinaria. Aquí es donde sí que tendría más impacto. Ejemplos de sellado. Y es que cuando hablamos de ventilar un edificio hay dos conceptos, la ventilación voluntaria y la ventilación involuntaria. La involuntaria son estas infiltraciones que intercambian el aire con el exterior cuando y como quieren, que son las que tenemos que erradicar en el edificio si queremos que sean edificios positivos o de consumo mínimo. En cambio, la decisión de cómo vamos a ventilar de manera consciente el edificio sí que es clave. Y aquí es donde entra en juego otro concepto clave, la diferenciación entre ventilación voluntaria y ventilación involuntaria. Las infiltraciones son involuntarias, las hacemos sin darnos cuenta, normalmente, o si nos damos cuenta y las hacemos porque no nos queda otra, son pérdidas energéticas que va a tener el edificio.
Pero en cambio la ventilación controlada, la ventilación voluntaria y obligatoria hoy en día para garantizar la calidad del aire interior, se tiene que decidir y diseñar. Y podemos hacerla de diferentes maneras. Podemos potenciar la ventilación natural, como se hacía hasta la aparición del código técnico, o la podemos hacer exclusivamente con ventilación mecánica, como propone el código técnico, o buscar estrategias de diseño y establecer manuales de uso para poder complementar las dos. Y antes de tomar esta decisión, lo que tenemos que tener en cuenta es dónde estamos, qué se hace en este edificio para saber cuáles son los componentes del aire y cuáles son nocivos para el usuario y cuáles son los exteriores, y a partir de aquí establecer si este intercambio de calidades del aire se tiene que hacer de manera controlada o se puede hacer de manera natural abriendo ventanas. Después de la ventilación natural y ventilación artificial, que sería como la última estrategia a caballo entre estrategias pasivas y estrategias activas para conseguir edificios de consumo casi cero o cero, pasamos a incluir o a dar respuesta a esta demanda mínima del edificio a nivel de clima, a nivel de iluminación, a nivel de agua caliente sanitaria, y vamos a introducir qué instalaciones nos van a dar respuesta a esta demanda y con qué combustibles van a funcionar. Aunque se ha trabajado mucho en diseñar cuál es el sistema de calefacción más óptimo para minimizar consumos en el edificio y por lo tanto reducir las emisiones de CO2, está claro que la contribución del agua caliente sanitaria en el impacto energético del edificio también es importante. Cuando hablamos de edificios domésticos, de hecho, tiene más impacto el agua caliente sanitaria que la propia calefacción. A partir de aquí, en función de si nuestra vivienda, nuestro edificio de oficinas o nuestro centro comercial va a requerir solo de calefacción o calefacción y aire acondicionado, y si tiene o no demanda de agua caliente, es cuando vamos a diseñar esta maquinaria o estos elementos de producción de frío, producción de calor, distribución y emisión. Hace pocos meses, por no decir 1 o 2 años, todavía había dudas sobre qué momento es más importante aplicar caldera o bomba de calor en edificios residenciales. En otros edificios, claramente la bomba de calor ya va teniendo cada vez más presencia, ¿no? Pero en vivienda, la caldera es una instalación y una tecnología muy arrelada, ¿no? Muy consolidada. Y es ahora que se empieza a poner en crisis si realmente, por muy bien optimizada, por muy económica y por muy poco impacto a nivel de espacio dentro de una vivienda, continúa teniendo valor o no. De hecho, ya en la Unión Europea y directivas se apunta, ¿no?, hacia su desaparición. Pero si bien es cierto que según cómo estuviera diseñada, para edificios existentes será un valor muy habitual y fácil de adaptar. Por eso el código técnico, aquí la biomasa fue como la salvadora, ¿no? Decidimos que si hacíamos una certificación energética en un edificio, manteniéndolo tal cual, a la que le aplicábamos una instalación de biomasa, ya habíamos ganado, ya teníamos un edificio con una certificación A. Pero es un error, como lo que veíamos antes, ¿no? Al final, que una instalación nos compute muy bien a nivel de certificado energético no quiere decir que el edificio sea bueno a nivel energético. Primero tenemos que centrarnos en reducir la demanda. Además, la biomasa no es una instalación que podamos prever de implantar en cualquier sitio. Una biomasa implantada en un ámbito urbano, por mucho que las emisiones más residuales se puedan ir rápidamente a espacios más lejanos, no dejamos de tener afectación y de que estén volando, ¿no?, por el ambiente. Y es a partir de aquí donde tenemos que plantearnos pues, este pacto de productos derivados de la combustión que se produce en instalaciones con biomasa, así como el transporte de este material o este combustible hacia las calderas. Y también importante tener en cuenta que en función del material de quemado que se utilice pueda ser más eficiente, menos eficiente, y que estos productos derivados de la construcción sean más o menos impactantes a nivel ambiental. Y la otra fuente renovable por excelencia, el sol, ¿no?, que lo podemos tener a través de, o el beneficio que nos pueda dar a través de placas térmicas o a través de placas fotovoltaicas. Como el código técnico apostó por la energía solar térmica, placas que calentaran el agua, y cómo la complejidad de estas instalaciones
han ido evolucionando a que cada vez tengan menos presencia y que haya ganado más peso la fotovoltaica. El resultado de esto ya se puede ver directamente en la evolución de los sistemas de instalaciones de climatización y renovables que se han ido implantando en las viviendas. Las primeras viviendas de consumo energético casi cero o positivas todavía planteaban instalaciones solares térmicas y acompañados de biomasa o acompañados de calderas de gas natural. Otros ejemplos donde ya introducían sistemas de bomba de calor con funcionamiento de electricidad, pero todavía con colectores solares térmicos. Y finalmente, viviendas donde ya incluyen o cambian los colectores solares térmicos por colectores solares fotovoltaicos que producen electricidad y que permiten compensar un poco esta utilización de la máquina de la bomba de calor, ¿no? También pues mencionar que la bomba de calor tiene un consumo tanto en invierno como en verano y que este consumo en verano queda más compensado, ¿no?, a nivel de kilovatios con una placa fotovoltaica que con una instalación que calienta agua, ¿no?, térmica. Quedando un esquema final de edificio en residencial con una bomba de calor, un sistema de emisión de calor que puede ser con calefacción por radiadores, suelo radiante, splits por aire, pero complementada con una instalación fotovoltaica que es la que nos aporta esta electricidad y que también sirve para calentar el agua caliente sanitaria. En este momento podríamos decir que hemos cerrado el círculo de cómo diseñar sobre papel un edificio de consumo energético cero a nivel de estrategias pasivas, estrategias activas y energías renovables. Pero ¿con esto es suficiente? Estrategias de diseño sí, estrategias de implantación, medir con termostáticas, mirar si realmente se ha puesto el aislamiento donde debía, como debía, mirar con blower door test, con elementos que miden las infiltraciones en un espacio, si realmente hemos ajustado todas las infiltraciones que nosotros éramos conscientes o descubrimos nuevas infiltraciones y si podemos todavía actuar y mejorarlas. Pero una vez hemos optimizado estas dos fases iniciales, diseño y construcción, nos toca pasar a la validación durante la vida útil. Una vez el edificio se implanta y empieza a funcionar, es clave medir que realmente está pasando lo que nosotros habíamos previsto en proyecto. Y este es el punto o la etapa clave para que realmente sobre realidad nuestros edificios sean de consumo cero, casi cero o positivos. Es más, para que nuestros edificios sean de bajo carbono. ¿Qué nos interesa medir? Pues nos interesa medir cuánto estamos consumiendo de electricidad, cuánto estamos consumiendo de combustible de pellets o aquellos combustibles que nosotros tengamos en el edificio. Pero no solo eso, también deberíamos medir, y en esto no estamos obligados, bueno, a nivel de medición no estamos obligados a nada, ¿no? Pero a medir cuál es el resultado de calidad del aire interior de nuestros espacios. Mirar un mínimo de partículas presentes en nuestras viviendas, en nuestras oficinas, en nuestros colegios, para ver si realmente estamos garantizando la salud de nuestros usuarios. Y es una etapa que todavía nos está trabajando y en la que realmente valdría la pena empezar un camino arduo. Para medir esta calidad del aire, para gestionar sistemas domóticos que nos permitan activar, desactivar partes del edificio para que optimicen todavía más este consumo energético, vamos a implantar sistemas, detectores de radiación calor, de temperatura, de luminosidad, pero ¿cuántos sistemas de estos debemos introducir en el edificio y cómo se deben de manipular? Pensar que en vivienda, a nivel de usuario privado, según el usuario puede ser más hábil o no en herramientas digitales, pero en edificios públicos pasa lo mismo. Un gestor del edificio no tiene por qué conocer según qué elementos de gestión de un edificio, de maquinarias, termostatos. Por lo tanto, cuando pongamos sistemas para medir, controlar o actuar sobre nuestros edificios, debemos pensar siempre en sistemas ágiles, intuitivos, porque no vamos a saber nunca
quién es la persona que va a estar detrás utilizándolo. Y si lo hacemos muy complejo, podemos hacer un edificio que se convierta en una patata caliente, que esté consumiendo más de lo que requiera porque nadie sabe cómo darle al botón de encendido o de apagado. Y ya para acabar, introducir el concepto de coste óptimo. También con la normativa, la directiva del 2010 de consumo de edificios ceros, se acompañó un modelo de metodología de evaluación o de toma de decisiones en este tipo de edificios, ¿vale? Y era el coste óptimo. Es decir, si nosotros utilizamos un material u otro o una solución constructiva u otra, tiene un impacto económico y un beneficio energético y se tiene que buscar el equilibrio. Por mucho que sea bueno energéticamente o el mejor energéticamente, de poco sirve si económicamente no nos lo podemos permitir. Entonces hay que poner en esa balanza el impacto económico y también el ambiental. Dicha metodología, entre otras cosas, lo que tiene en cuenta es cuál es el coste de inversión inicial, pero también el coste del mantenimiento de las soluciones adoptadas. Y por otra parte, el beneficio a nivel factura eléctrica, energía final, ¿vale? Pero también el coste de mantenimiento y de explotación. A partir de aquí, decir que es importante que esto lo valoremos y lo consensuemos, pero no solo en la fase de uso del edificio, sino a nivel de la fase vida útil de todo el edificio. Y con esto lo que tenemos que incorporar es como esta metodología, pero asociada también al impacto que tienen los materiales dentro del edificio y por tanto las soluciones constructivas que adaptamos. La adaptación de todo esto que os estoy explicando, un ejemplo de esta aplicación de evaluación no solo de emisiones de CO2 derivadas de la fase de uso del edificio, sino de todo su cómputo, se puede ver en un trabajo y evolución que se derivó en 4 institutos para el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, donde 4 en Lleida, 4 en Girona, se analizaban cuáles eran las mejores estrategias, tanto activas como pasivas, como de consideración de renovables, para conseguir una rehabilitación energética profunda de estos edificios para una climatología más o menos acorde entre ella. En la primera etapa lo que se estableció fue como una herramienta para ver de todo el parque edificado escolar cuáles eran los edificios con más urgencia de actuar, que van a tener un retorno a nivel de mejora de comportamiento ambiental, y después también establecer cuáles eran más o menos como las estrategias estandarizadas de aplicar en este tipo de edificios según su categoría y aplicación de zona climática. Comentaba teniendo en cuenta no solo el beneficio energético durante la vida de fase de uso, sino la vida total del edificio y por lo tanto optando por soluciones constructivas y materiales teniendo en cuenta también este impacto de descarbonización total del parque edificado existente.